Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que trabaja en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador e inclusive en la Federación de Rusia cuando recién empezaba. Hoy trataremos de entender qué es la rebelión de América Latina. Estamos viviendo un momento en el que están directamente enfrentados América Latina y Estados Unidos, y la particularidad es que Estados Unidos había considerado desde el siglo XX, a partir del siglo XX, a América Latina como su patio trasero. Es más, ya desde la época de la doctrina Monroe, en el siglo XIX, Estados Unidos consideraba que él era el heredero del imperio español y era el heredero del imperio británico. Pero en estos momentos, gracias a la pandemia, gracias a la revolución tecnológica, al Internet, a la revolución del transporte, gracias a la alfabetización, que se ha convertido en una de las actividades más importantes de los gobiernos latinoamericanos. América Latina se comienza a convertir en la oveja negra, aquel espacio donde se fragua, se consolida una rebeldía contra Estados Unidos. Estados Unidos, que se ha convertido en la principal fuente de empleo de América Latina y de remesas, gracias a la invasión que han hecho los migrantes latinoamericanos a ese país, hoy ha sido considerado una de las víctimas de lo que se llama el desarrollo industrial norteamericano, fundamentalmente, en el que este desarrollo industrial norteamericano convirtió a los países latinoamericanos en proveedores de materias primas, luego en proveedores de mano de obra barata y finalmente en mercado de sus productos. Pero con el proceso que estamos viviendo, en el que tras el fracaso de la Unión Soviética y a pesar de que la Unión Soviética fue el país que permitió la independencia de muchos países de África, que inspiró la independencia de China, la independencia de la India, que eran bastiones del imperio británico, eran las joyas de la corona. Y gracias a que la Unión Soviética consiguió que a través de las guerras de guerrillas en el sudeste asiático, comenzando por Vietnam, luego primero Cuba, luego Vietnam, luego este proceso prolongado de la guerrilla colombiana que ya lleva en conflicto prácticamente, se puede hablar de 50 años, hace que nuevamente el gran problema se ha convertido en América Latina. Pero ¿por qué América Latina y los latinoamericanos se han convertido ahora en el talón de Aquiles del imperio norteamericano y en especial de Estados Unidos? Primero, por la llegada de Donald Trump, que
es el presidente que hace caer en cuenta a los norteamericanos que están viviendo una invasión. Y para evitar esa invasión, ya en el año 2016, cuando asume el mando de los Estados Unidos, propone la creación de una muralla, un muro entre México y Estados Unidos, que era en realidad un muro entre América Latina y Estados Unidos. Pero en este segundo mandato comienza una persecución a los latinoamericanos en la que, a pesar de que se disfraza de que es una expulsión masiva de toda clase de migrantes irregulares, en realidad tiene como objetivo fundamental librarle a Estados Unidos de los latinoamericanos que progresivamente han comenzado a ser individuos que deciden elecciones en algunos estados, como por ejemplo en el estado de la Florida, en el estado de Nueva York, en el estado de California, y que además son los estados que tienen el mayor movimiento económico de los Estados Unidos. Pero no solamente se trata de eso, se trata de que candidatas como del Partido Demócrata, como Alexandria Ocasio-Cortez en Nueva York, se convierte en el odiado enemigo de Donald Trump, pues en Nueva York es el lugar donde la Corte de Justicia de ese estado le ha sentenciado a pagar 600 millones de dólares a Donald Trump y le ha calificado de delincuente evasor de impuestos. Esta presencia ya de latinoamericanos en el gobierno, inclusive en el gobierno de Donald Trump con Marco Rubio, que es como lo que siempre han sido, desgraciadamente, los latinoamericanos, y lo que hizo que fuera fácil para los conquistadores europeos dominar América Latina, y es que desde el origen de la conquista española de América, luego la portuguesa, y luego la inglesa, la francesa, la holandesa, el mecanismo fue siempre el mismo: conseguir individuos dentro de las nacionalidades indígenas que traicionaran, que se pasaran al bando de los conquistadores europeos. Con mucha más dificultad esto sucedió en Norteamérica, donde la doctrina racista del Imperio Británico produjo un genocidio de los indígenas norteamericanos, pero además el Imperio Británico se sustentó inicialmente en el robo a las colonias y barcos españoles, en el tráfico humano de negros, especialmente de África, que llegó a tener hasta el 78% de todo el tráfico de negros a América, que llegaron a superar los 3 millones de migrantes traídos de manera forzada y cruel hasta América, para crear el esclavismo en América del Sur y en América del Norte, pero fundamentalmente en sus colonias del Caribe y en América del Norte, donde incluso el esclavismo que fue reconocido por las colonias norteamericanas fue la causa de la guerra civil en los Estados Unidos. El Imperio Español, por el contrario, ya al ser el primer imperio católico,
practicó el esclavismo y el tráfico humano, pero de manera ilegal, porque desde Constantino, cuando Roma se convierte al catolicismo, la primera cosa que el cristianismo cambió fue el esclavismo. Hizo desaparecer el esclavismo, aunque lo convirtió en lo que se llamaba servilismo feudal, que era otra forma de esclavismo, pero con la única diferencia que el amo ya no podía comprar y vender seres humanos. Sin embargo, los vikingos restauraron el esclavismo en la Edad Media y más tarde los ingleses, los holandeses y los franceses establecieron el esclavismo en sus colonias de América y de África. Hoy, los descendientes de aquellos gobiernos esclavistas en Estados Unidos son los que han logrado, a través de la lucha por los derechos civiles, colocar un presidente en Estados Unidos como ha sido Obama, gobernadores, senadores, autoridades, policías, etcétera, ser parte del gobierno norteamericano, algo que todavía no lo consiguen los latinoamericanos, que originalmente eran los dueños de la mitad del territorio de los Estados Unidos que fue arrebatado a México. En esos territorios aún se habla español, aún los latinoamericanos conservan su religión, conservan su idioma, conservan su identidad cultural. Y esto se ha convertido en una ofensa para el gobierno de Donald Trump. Por supuesto que el hecho de que en este preciso año hayan elegido por segunda vez a un papa que en un principio con el Papa Francisco era el primer papa latinoamericano y defensor de los pobres y los migrantes, a un segundo papa, en este caso norteamericano, pero hijo de migrantes, de una mujer migrante norteamericana a Estados Unidos, y que trabajó en Perú, el Papa que tenemos en este momento, León XIV, que en su primera acción pública ha salido a defender a los migrantes. Algo que, por supuesto, Estados Unidos y gran parte de Europa han concebido como el pecado mortal, el delito más grande que se puede cometer en esos países es ser migrante y ser ilegal, entre comillas. A tal punto llega el concepto del delito de ser migrante en un continente que inventó fronteras, como es el continente americano, solamente para convertir a cada uno de los países en feudos de familias, en el caso de América Latina, y en propiedad de los multimillonarios en el caso de los Estados Unidos. Hoy que Estados Unidos está al servicio de los multimillonarios y es propiedad de los multimillonarios que no pasan de una decena, que ya han sido incluidos en el gobierno de Donald Trump, estos se han convertido en los principales enemigos de su propia gente. Lo mismo que pasa en Ecuador, donde la familia más rica del Ecuador nos ha vuelto a convertir al Ecuador en una banana república, que era el calificativo que tenían los países latinoamericanos
que vivían situaciones realmente abominables, con dictadores, con familias dueñas de países que hacían y deshacían del destino de sus habitantes, que los involucraban en guerras, como actualmente sucede en Ecuador, que estamos involucrados en la denominada guerra al narcotráfico, que es una guerra inventada por Estados Unidos con la finalidad de señalar a los productores de cocaína, especialmente de cocaína de Sudamérica, como sus enemigos, igual que durante los años 70 señaló a los comunistas, como el Che Guevara, como sus enemigos. Nadie quiere recordar que Inglaterra y Estados Unidos empezaron como exportadores y productores de opio, porque Estados Unidos, junto con Inglaterra, se convirtieron en los mayores productores de opio del mundo. Opio que era sembrado en la India, en Pakistán y vendido a la China, no solamente por las buenas, sino obligado a comprar a los chinos mediante guerras como las denominadas guerras del opio. Es el opio, igual que el tabaco, lo que representaron los principales ingresos económicos de Estados Unidos, junto con el tráfico de esclavos, que fue lo que le permitió a Estados Unidos convertirse en el mayor productor de algodón del continente americano. Hoy, que Estados Unidos nos ha llevado a una guerra llamada la guerra al narcotráfico, que le permite tener bases en Galápagos, tener bases militares en Manta, 7 bases militares en Colombia, controlar al ejército de países como el Ecuador, como ejércitos de otros países sudamericanos, nos hace ver que realmente estamos en una condición en la que América Latina, gracias a la pandemia, se ha convertido en el lugar más desigual del mundo. Y no solamente gracias a la pandemia, sino también gracias a la industria, especialmente la agroindustrialización, que ha sacado campesinos de los campos, de las riberas de las playas, y los ha forzado a migrar hacia centros urbanos como Guayaquil, creando tugurios que hoy son escuela, colegio y universidades del delito, de la violencia y de la pobreza más inmisericordia. Son escuelas, universidades de la miseria humana. Algo similar a lo que pasa con las cárceles, pues las cárceles en América Latina se convirtieron en el centro de operaciones de los delincuentes. Pero además, gracias a este fenómeno de la cocaína, del narcotráfico y ahora de la minería ilegal, los mismos militares y policías de América Latina están incluidos dentro de los individuos que se enriquecen de manera brusca y brutal en América Latina. Los propios soldados y policías latinoamericanos. Muchas gracias.